Gracias, presidente. Señor consellero, ¿cuándo tiene previsto lograr la cobertura de la plaza de personal facultativo responsable del servicio domiciliario de cuidados paliativos de Mieres? ¿Y cómo piensa organizar la plantilla de atención primaria en lo sucesivo para evitar descubiertos de este tipo? Celebro la respuesta, que te ha prevista la cobertoria de esa plaza, pero quería plantear lo siguiente, que llegue, aunque la plaza se cubriera mañana, cierta preocupación persistiría. De este caso, de hecho, puede extraerse un aprendizaje que ya es extrapolable a otras áreas o a otros servicios de estas características. Porque en caso de que en un tiempo el titular de cualquiera de los dos, de enfermería o el facultativo, pudiera causar baja, no estaríamos topándonos otra vez con una circunstancia idéntica. Si no se articulara algún cambio organizativo, pues lo más probable es que sí. Si hay un servicio dotado solamente por dos efectivos, un servicio singular, por así decir, pues esto es fácil que se repita cuando la plaza quede descubierta por la eventualidad que sea. Y estamos hablando de un territorio considerable, de 39 pacientes, y bueno, en fin, creemos que es lo suficientemente relevante como para tener algo previsto, un plan B. El trabajo que fan sabemos que es delicado porque supone abordar situaciones emocionalmente complejas por usar fármacos sedantes con determinados efectos que tienen que manejarse con cuidado, pero que es un trabajo delicado pero que no necesariamente es complicado, nada más necesita experiencia, formación específica. Y quizá si el resto de facultativos de atención primaria rechacen asumir el cuidado de estos pacientes, aunque sea temporalmente, cada cual de los pacientes que corresponde en cupo, quizá porque consideren, y de hecho algunos lo manifestaron, que les falta formación. Y porque les falta formación o porque las condiciones laborales que tienen ahora, pues de antemano, con esas condiciones se vean sobrecargados nuestros respectivos cupos como para asumir trabajo extra. En esta Cámara fartucamos de repetir que la atención primaria está infrafinanciada y sobrecargada de trabajo, y que esto lleva una cuestión de lo que se invierte en personal, y que lo que vemos pues tiene una relación con la desinversión que se observa en los presupuestos. En cualquier caso, de este análisis fácil del problema, pues ya se pueden atalantar de ellas soluciones. Parece absurdo limitarse a orientar este tipo de cuidados exclusivamente a esa plaza médica y de enfermería, y evidente que con otra organización, con recursos de apoyo que los suplan cuando falten, pues esto podría igualarse, podría evitarse. En ese sentido, querríamos orientar la intervención hacia buscar soluciones, y propondríamos lo siguiente: para empezar a redimensionar la atención primaria, no solo en este área, en todas las áreas. Cuanto más capacidad de resolución y más tiempo para trabajar tengan los especialistas de atención primaria, cuanto más folgada sea la plantilla, más van a poder resolver. Estas plazas puede dotarles na OPE o bien con interinidades. No estamos hablando de un gasto a fondo perdido, estamos hablando de una inversión que, proveyéndola a este tipo de pacientes, evitaría ingresos y sufrimiento. También creemos que debería formarse al personal de atención primaria en el manejo de este tipo de pacientes dependientes de opiáceos, que valore el crear puestos mixtos en atención primaria, donde un profesional pueda diversificar su actividad, puestos de forma continua, que pueda diversificar la actividad entre la atención a un cupo reducido de pacientes regulares, por así decir, a la par que presta apoyo o asistencia a los terminales. Y todo esto realmente no solo ya aplicable al área 7 del caudal, sino que podría replicarse en el resto de áreas. Estas son algunas de las opciones que proponemos para evitar, con previsión y organización, que en un futuro podamos volver a encontrarnos en esta penosa situación de tener pacientes terminales durante 3 meses sin la asistencia domiciliaria adecuada.